toda esta cuestión. ¿Mm? ¿Está alguna duda al respecto sobre el esquema de preguntas y consultas? No, muchas gracias. ¿Mm? Esas son las etapas. Ahora hay un preingreso, luego el ingreso, que es presentar la documentación, y ahí ya se le va a asignar los grupos, comisiones, fechas, todo. O sea, usted tiene que comenzar ahora a leer, no esperar las clases oficiales, porque las clases oficiales es de una o dos clases. Acá está el desarrollo previo importante, ¿me entienden? Acá es donde tienen que tratar de sacar la mayor cantidad de información. Bueno, vamos a compartir pantallas para seguir. ¿Mm? ¿Dónde Disculpe estábamos? que le interrumpa, profe. Más que nada para avisar a todos. Si no me equivoco, habían dicho que en noviembre se abría para poder inscribirse. Sí, 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 seguro. En noviembre siempre la inscripción, o en diciembre, y en enero las clases oficiales, y en febrero el examen. Así es. Bueno, si alguien Profe, levantó. disculpe, Sí, ¿cómo sí. estás? Y a nosotros nos habían dicho que aprobábamos con un 5 la carrera, pero había el tema que entre nosotros competíamos por el tema de las notas y algo así nos habían dicho, explicado. ¿Cómo? Que nos habían dicho que ingresábamos con un 5 a la carrera, o sea, y que había competencia entre nosotros por el tema de las notas que Bueno, tenía. mire, yo no sé quién le dijo eso. Fue la profesora del módulo pasado, pero nos dijo que era para regularizar las materias en el año, que para poder ingresar al curso o tener las materias que nosotros pedimos, tenemos que tener Mire, un buen promedio. eh, si ustedes ingresan a la página web de la Facultad de Derecho, va a haber un sector que es cómo es el código académico, cómo es la vida universitaria, cómo es el sistema de calificación. El sistema de calificación es del 0 al 10. La prueba con un 6. Ahora, lo que termina en tarea académica para el ingreso de usted es una cuestión que excede a mí. Porque yo le digo es un 6, porque un 6 es mínimo en la universidad. No hay 5, no hay 4, no hay 2 previas, no hay que te regalo el curso. 6. Se estudia y se agrega, se tiene que sacar 6 como mínimo. 7, 8, 9 o 10. 5, reprobado. Insuficiente. El 5 es insuficiente. Bueno, ahora, ¿qué determine la Secretaría Académica con una resolución del Consejo de la Facultad de Derecho que diga un 5? Y bueno, se tomará un 5. A mí no me comunicaron nada, pero eso tampoco me tienen por qué comunicar. Yo soy un soldado, soy un profesor, yo solo doy clase y voy a estar para tomarle el examen. Y ahí me dan la notificación correspondiente, cuáles son las notas. Todo está preparado administrativamente, nadie puede hacer lo que quiere, ¿me entiendes? Si algo le dijo esa profesora, debe ser por eso, pero me extraña un 5. Pero bueno, no sé. Eso ya es lo de menos. El 5 del 6, si eran 26 preguntas y un 5, son 23 preguntas las que tienen, o 22 que aprobar. Ahora me van a decir un 4, Equivoco, como 40. 23. Y sí, son 40. Eso le dije, son 26 preguntas, son 6. Así que si eso van a hacer aprobarse con 23 o 20. Y ahí otro va a decir, no, me dijeron un 4. Bueno, señores, cuando llegue el tiempo, ustedes van a saber eso. Generalmente hasta hoy siempre fue un 6. No sé qué criterio podrán tomar en el, ¿entienden? Pero eso ya le van a comunicar todo. Bueno, ¿algo más al respecto? Pero la cuestión administrativa, eso se va a dar naturalmente. ¿Mm? Le van a ir informando. Bueno, con respecto aquí justo me habían preguntado sobre el colapso del proceso, que se da como pauta principal la cuestión de la guerra de Malvinas, ¿m? Donde se da la crisis del autoritarismo y la salida del proceso de la reorganización nacional, ¿no?
básicamente. Y el otro gran problema que tenía ese gobierno militar era el problema económico. Son los dos problemas que conlleva. ¿Por qué estamos acá? Porque estábamos explicando que los distintos golpes de Estado duraron 2 o 3 años. Este es el que más prácticamente dura del 76 al 83, ¿no? Y la salida entonces se debe a esta cuestión tras el cese de hostilidades de la Guerra de Malvinas y la cuestión económica, ¿no? Ya recuerden, a partir del 81 comienza a funcionar un enlace que es la multipartidaria. Ahí ven los 6 escudos de las 6 fuerzas principales de ese momento, partidos nacionales, la democracia cristiana, que es ese símbolo que está con esa flecha roja, ¿no es cierto?, en- sobre fondo azul, el Partido Intransigente, el Partido Socialista, el Movimiento Integración y Desarrollo, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. La multipartidaria también tenía otros partidos políticos menores, ¿no?, provinciales, pero fundamentalmente los 6 partidos nacionales de ese momento representaban la fuerza más importante, ¿no? Y a partir ya del 1981 comenzaban ese proceso de transición para la salida democrática. Las conversaciones estaban proscritos, sí, porque los partidos se le va a devolver el estatuto, la forma de organización y la vida pública en 1983, para el inicio de la campaña electoral con reafiliación, internas y luego las generales. Pero ya funcionaban inorgánicamente, obviamente los funcionarios se reunían con las autoridades del proceso. Alfonsín en la campaña prometió superar los antagonismos y convocar a un gran movimiento nacional, popular, racional, transformador. Frase célebre de su campaña electoral, recitar el preámbulo de la Constitución Nacional, donde esta locución de Alfonsín marcaba bien esta vinculación civil y militar, donde establecía claramente nunca más debe haber civiles tocando la puerta de los cuarteles. Una frase que resumía todo ese pasado anterior de esas vinculaciones cívico-militares. Y importante lo del preámbulo de la Nación, que recitaba Alfonsín al cierre y que era una especie de programa político, porque en realidad el preámbulo de la Constitución Nacional es la expresión de deseos, es el programa analítico, propolítico de lo que la Constitución y el Estado Nacional va a desarrollar, ¿no? Por eso claramente constituía un elemento interesantísimo en la campaña. Les puedo decir que yo muy joven, con edad prácticamente muy similar a la que tienen los que estábamos en quinto año en esa época, sí, a ver, no, 83, tercer año de la secundaria, eh, esto era toda una novedad, la democracia, ¿no es cierto? Entonces, la campaña electorales se vivía muy álgidamente, el grado de movilización en los actos públicos, la afiliación, y les puedo decir que en ese momento pude participar de los 2 actos públicos de los candidatos. Sí, que va, y esto de lo que fue, por favor, si Profe, te pueden apagar. interrumpo. Ezequiel Sotelo, estás con el micrófono prendido, por favor. Bueno, gracias. Le decía a ustedes el grado de conmoción. Yo no tenía definición política todavía, pero pude participar en los 2 actos de campaña. De Alfonsín en el Club Juventus, acá en la ciudad de Corrientes, y en el momento del recital del preámbulo que lo acompañaba a la multitud, era emocionante, ¿no? Y pude también participar en la ciudad de Resistencia
en el acto de la fórmula contrincante, la de Luder, ¿no? Que fue en esta zona el cierre de campaña en Resistencia, donde se pudo también apreciar toda la logística, la concentración de personas, los actos realmente multitudinarios. Y ambos cierre de campaña también en Ciudad de Buenos Aires. Alfonsín, que repetía en su campaña con la democracia como un eslogan, ¿no? Se come, se cura, se educa, nos participaba claramente. Este es un cartel de campaña de la Unión Cívica Radical en el momento, ¿no es cierto? De los que se pegaban en esa época. Bueno, el gobierno de Alfonsín, Quiroga nos va a decir que eh, reorganiza la vida política. Y acá nos marca como dos elementos, porque dice entre el parlamentarismo y la participación, o el parlamento. Bueno, se refiere a esa organización política que se da entre la participación ciudadana en el voto, en la elección, en las movilizaciones, y por otro lado, la cuestión del Congreso de la Nación, que va a volver a instalar y va a tener un rol muy importante. 30 de octubre del 83, estamos a 4 días de cumplirse un aniversario más de esas elecciones generales, en la cual va a triunfar Alfonsín. En elecciones que Quiroga la establece como fundacionales, porque abre una nueva etapa a la vida democrática, entre rumores de desestabilización, sectores golpistas, disidencias en el frente militar. Recuerden que Alfonsín va a declarar o remarcar el pacto militar sindical. Eso, ese momento de campaña y el principio de su gobierno va a denunciar permanentemente un pacto de alianza entre los militares y los sindicalistas. Y acá, ¿qué analizamos? Las fuerzas políticas que intervinieron. Miren, las fuerzas menores, hay también fuerzas menores. En este caso, el partido intransigente, ¿se acuerdan que hoy habíamos visto que estaba ubicada del centro a la izquierda, ¿no? Con Allende como su figura principal, pero que a su vez el partido intransigente permanentemente estaba dentro de los frentes de ese momento, como se llamaban, los frentes políticos, y estaba dentro siempre de los frentes eh, partidarios que organizaba el Partido Justicialista, ¿no? Por el otro lado, la Unión de Centro Democrático, la UCD, reunía a los liberales y se concentraban en esas ideas. Los dos partidos mayoritarios, o sea, Unión Cívica Radical y Peronismo, o viceversa, lograron reunir 92% de los votos. Un dato importante. Es decir, que los cambios políticos iniciados con la transición tuvieron como actores principales a las nacionales fuerzas políticas, como el peronismo y el radicalismo. El fue electoral con la fórmula Alfonsín Martínez, obtuvo el 52% de los votos y planteó la posibilidad de una vuelta de página en la historia política argentina. Nos dice Quiroga. El nuevo presidente asume el 10 de diciembre, convoca a la población a una concentración en la Plaza de Mayo, pero hay ahí, les muestro fotografía, una diferencia. Es la tapa de Clarín, donde fija las metas de gobierno, que están después a la izquierda descripta, y ven que multitud dónde está reunida. Es la zona de Plaza de Mayo, pero no está en Casa de Gobierno, sino en el Cabildo. Tras la Asunción,
que a la derecha se ve la fotografía donde Vione, el último gobierno, el último presidente de facto, entrega la banda presidencial y el bastón de mando a Alfonsín. Luego, el discurso inaugural va a tener el contacto con la población y no lo hace desde los balcones del gobierno, lo hace desde el cabildo. ¿Por qué es eso? Porque Casa de Gobierno Balcón estuvo muy vinculado al peronismo y a la figura de Perón y Evita. Entonces, primero un estilo propio, nadie se había usado el cabildo. Y además, fundamentalmente, su mensaje también unidad, gobierno nacional que planteaba, y la figura del cabildo como un elemento pasado de unión de la Argentina, va a establecer entonces que realice desde ahí el contacto, el primer contacto que tiene como presidente ya en ejercicio con la ciudadanía, ¿no? Bueno, como decíamos acá en dos diapositivas anteriores, se quiebra, queda atrás toda esta cuestión de los regímenes autoritarios de gobierno. Y otro elemento, se quiebra la hegemonía electoral del peronismo. 1983 marca la primera derrota desde 1945 del peronismo. Esto es un elemento sumamente importante. El nuevo líder supo sumar adhesiones en la campaña, nos dice Quiroga, sobre la base de un discurso ético, político, que oponía democracia, dictadura y justicia, que prometía investigar el tema de derechos humanos, porque hoy planteaban una pregunta ahí relacionada con esa cuestión, que en la consideración de la mayoría, el radicalismo parecía como el partido más coherente y con mayor actitud para hallar soluciones a una de las crisis más agudas. Y aclaro un concepto que puede ser una pregunta de examen del texto del día de ayer, que en determinados sectores de este tiempo de la historia argentina, la población ve al partido radical como lo llama así el autor, tanto de Riz como Feldman, abogados del pueblo, como que eran los garantes del sistema, ¿no? Bueno, estas son las elecciones del 30 de octubre. Dice 52 Quiroga, en realidad técnicamente es el 51-75, con 317 electores. Recuerden que hasta la reforma del 94, desde 1853, la Argentina tenía un sistema electoral distinto al que nosotros hoy estamos usando. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? Ustedes fueron, seguramente todos, fueron a votar este domingo pasado. Este domingo pasado daba una alternativa de que una fórmula presidencial pueda triunfar con un determinado piso, ¿no es cierto?, de votos y una diferencia con la segunda fórmula. Al no haber el piso 40 del primer candidato y no haber la diferencia de 10 puntos con el segundo, se habilita lo que vamos a vivir ahora, que es el balotaje, o balotaje, dicho en castellano, que son las dos fórmulas más votadas, van a participar del escenario político. Bueno, esa instrumentación del sistema electoral se instala a partir de la reforma de 1994. Anteriormente, la Argentina tenía otro sistema electoral. El sistema electoral era por distrito. Uno votaba en la provincia de Corrientes, en un distrito particular. Hoy el distrito, sí, uno vota el distrito electoral Corrientes, pero ¿cuál es la diferencia? Que los votos van a una única bolsa, al candidato, sin distinción de lugar. ¿Y esto qué marca?
marca una preponderancia en el que gobierna. Este es un error técnico gravísimo. La reforma del 94, muchos autores plantean que es la muerte del federalismo político. Ya les voy a explicar el sistema electoral y se van a dar cuenta, es muy fácil. Porque acá, ¿para quién gobierno? Si yo fuera presidente, les voy a explicar yo el sistema electoral anterior y el nuevo. Y ahí el nuevo les acabo de explicar. Y el anterior, y ahí ustedes se van a dar cuenta por qué tras la reforma del 94 las desigualdades con determinadas áreas geográficas de la República Argentina de quienes gobiernan cada vez más profundas. Anteriormente, el sistema electoral planteaba un sistema de 2 grados. El ciudadano no votaba directamente a Alfonsino o a Luder en ese momento. Votaba un elector. ¿Y dónde votaba? Dentro de la provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes. ¿Y cuántos electores había? 600 electores distribuidos de acuerdo a la importancia o al conjunto de las provincias. Significa que para ser presidente uno debía sumar 301 electores. Señores, es el sistema electoral más antiguo en funcionamiento todavía hoy en Estados Unidos. Y acá Menem, cuando lo cambió en el 94, decía que esto era la época de las carretas. Por eso, miren, la primer potencia del mundo sigue utilizando este sistema. ¿Por qué? Porque le dan importancia fundamental al federalismo político. Porque en el sistema de los electores, ¿qué es importante? ¿Las masas poblacionales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Matanza, o las provincias? Cambia las provincias. Porque Buenos Aires tenía 120 electores. Corrientes 40, pero Chaco 40, Misiones 40, Formosa 40, entre las 4 provincias más pobres del país del noroeste, ya superaban a Buenos Aires y faltaba todavía todas las otras, Jujuy, Santiago, Tucumán. ¿Y qué significa esto? Que el candidato, por eso yo le dije, Alfonsín lo vi en el Juventus, a Luder en Resistencia, debían transitar, eran maratónicas en los recorridos de los candidatos por cada localidad, cada ciudad importante de cada provincia, porque necesitaba ganar los electores de la provincia, porque después se iban a ir al colegio electoral y uno triunfaba. Y ahí estaba el pacto, porque entonces el candidato debía venir a prometerle a Corrientes obras, circunstancias, situaciones, alianzas, al Chaco, a Formosa. Porque sus electores técnicamente, cuidado que el colegio electoral, podían los electores reunidos elegir a otro presidente. Podían hacer una alianza entre ellos. Todo eso estaba abierto. Recién los electores elegían y podían votar por Alfonsín en ese momento. Obviamente 317 electores y es presidente. ¿Y ahora cómo es? Ahora se vota, los votos van a un gran registro nacional. Entonces, si yo tengo concentrado el 40% de los votantes del país en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, como La Matanza, ¿cuántos votos hay ahí? Ya le digo, el 40%. ¿Es importante que el candidato haga pactos, recorra la provincia de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones? No, porque ni las 4 provincias juntas nos ponemos de acuerdo todos los electores y le votamos a uno de los 2 candidatos, o al candidato que fuera, no contrabalanceamos la cantidad de población de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Entonces, esto es lo que los autores de derecho constitucional establecen, que la Constitución de 1994 mató, extinguió el federalismo político. Porque ahora ya las provincias no tienen un peso para definir un presidente. ¿Quién tiene el peso?
las masas que viven en ciudades sumamente importantes. Bueno, este sabio sistema que traía la Constitución de 1853 hasta 1994 fue desechado por el actual sistema político. A partir de 1994, señores, y vean las políticas económicas, las obras, autopistas, construcciones, viviendas de los presidentes se concentran en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, Córdoba, conurbano bonaerense. El resto del país no existe. No existe porque no aporta masa de votos. Bueno, esto era distinto y para salvar esta situación existió el colegio electoral. Y este colegio electoral todavía existe hoy en los Estados Unidos. Y esto era muy importante. Esto fue un gran logro de los convencionales de 1853. Bueno, volvamos a las elecciones. Raúl Ricardo Alfonsín, con un 51,75, 317 electores. Ya dijimos, nos marca la primera derrota electoral del peronismo. Pero se da un empate técnico en el Congreso. ¿Por qué? Porque la Cámara de Senadores, y acá explica otra cuestión que hoy está desvirtuada, con ¿cuántos eran los senadores por provincia en ese momento? 2. ¿Y por qué eran 2 solamente? Porque el sistema funcionaba que quien ganaba la gobernación se llevaba a los 2 senadores el partido en la votación. ¿Y por qué eso? Porque ganaba, digamos, la primer minoría va a llevarse los 2 senadores. ¿Pero por qué? Porque en los Estados Unidos, donde comenzó a funcionar este sistema, la Cámara de Senadores representa naturalmente ¿a quién? Al gobernador. En realidad son los embajadores ¿de qué? De la provincia. Por eso todo eso está destruido. Y se desnaturaliza con 3 senadores. 2 por la mayoría y 2 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría. Se destruyó la paridad. La paridad implicaba que esos 2 senadores debían ir y ser los representantes naturales de su gobierno provincial. Por eso tenía que tener el mismo tinte político. Y eso le daba, ¿por qué? Porque el colegio electoral marcaba estas cuestiones. ¿Dónde triunfó el peronismo? Raúl Ricardo Alfonsín, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal en ese momento. En la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Santa Fe. Entonces, con ganar solamente ahí, con el conjunto de electores y otras provincias, va a acceder a la magistratura. Pero eso no refleja la composición de senadores, porque el justicialismo ganó a las provincias pobres del país, en todas las provincias chiquitas. Y entonces le aportaba dos senadores. Por eso la Cámara de Senadores maneja el Partido Justicialista. Y va a haber una característica política clave. No sé si ustedes saben, desde 1983, hay que ver cómo salieron ahora cuando terminen las votaciones. Al día de hoy, la Cámara de Senadores siempre estuvo en manos del Partido Justicialista. ¿Y qué es lo importante de la Cámara de Senadores? En una situación como la que vamos a estudiar, está el presidente natural del Senado, es el vicepresidente, obvio. Pero si no está en la línea sucesoria, ¿quién sigue? El primer presidente de la primer minoría de la Cámara de Senadores. Siempre fue un justicialista. ¿Qué le pasó a Ardela Rúa? Eso lo vamos a analizar en este texto en varias clases más, pero ya como estamos analizando acá, para que ustedes vean la importancia de los senadores. Cuando se le va al vice y queda él, y le comienzan a acorralar para que caiga,
quién era el primero, quién le seguía de la Rúa en la, en la sucesión presidencial. Un senador peronista, que es el que va a tomar el gobierno, que va a llevar la asamblea y va a surgir otro senador peronista. Y luego un legislador. Eso lo vamos a analizar después. Peronista. Puertas Rodríguez a Duarte. Ese es el cerco que le hicieron a De la Rúa. Manejando el Senado en una acción política. Vamos a otro ejemplo. Otra importancia. ¿Qué importancia tiene la Cámara de Senadores? Fundamental en la elección de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de los jueces federales. Jueces federales, es decir, los resortes más importantes del Estado se eligen desde los pliegos aprobados por la Cámara de Senadores. Pregunto, ¿los senadores que manejan esa Cámara van a aprobar pliego de jueces que luego no van a ser amigos? Todavía nadie me preguntó, ¿eh? Y hoy hablamos ya acá. ¿Cuál era el déficit que nos marca Quiroga? Déficit de la justicia. Bueno, por eso la justicia no funciona. Por la vinculación de los jueces. ¿Qué decía el Martín Fierro? Hazte amigo del juez. En este caso, los amigos de lo que ponen los jueces. Bueno, es tremendo, ¿no? Vamos a ver varios casos citados en este material. Y en cambio, la Cámara de Diputados sí queda en manos de la UCR, porque la UCR tenía, la Cámara de Diputados, otro sistema de elección en la que sí ahí las grandes votaciones que hizo la UCR pudo aportar cantidad de legisladores, porque los legisladores ahí se dividen en Cámara de Diputados de acuerdo a la población de las provincias. Este es el cuadro de situación. Y este casi empate técnico nos marca un detalle clave, porque cuando Alfonsín necesitaba las leyes para avanzar en determinado momento, tenía en diputados la mayoría automática. ¿No? Pero cuando llegaba a senadores, tenía la traba. ¿Qué leyes se aprobaron? ¿Qué leyes no se aprobaron? Los marcos de negociación, qué temas sí, qué temas no. Vamos a ir desplegando desde la clase de mañana en el análisis de Quiroga. Estamos, sí, ya estamos en el cierre, en el horario de cierre. Bueno, esperen un segundo. Vamos a dejar la clase entonces. En el discurso de asunción de Alfonsín, el llamado al encuentro de los argentinos para la persecución de objetivos comunes. Y entonces, un segundito. Acá. Mañana vamos a arrancar aquí desde toda la cuestión de las primeras acciones de gobierno, los primeros grandes puntos fundamentales de gobierno, ¿no es cierto?, de la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín. La cuestión militar, la cuestión de derechos humanos, la cuestión de economía, la cuestión de reforma sindical, congreso pedagógico, el divorcio vincular, la patria potestad, política internacional, los puntos que vamos a ir trabajando. Bueno, llegamos al fin entonces de la clase. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Y ya entonces podemos finalizar para el día de mañana. Continúo. Hola, profe, ¿cómo va? Disculpe. Ayer ya le quería preguntar, digamos, ¿qué se tiene que dar para que haya una reforma de la Constitución actualmente? ¿Cómo se trabaja bueno, una reforma de una constitución se establece primero con una ley que se llama Declaración de la Reforma. Eh, Esto debe ser tratada en el Congreso de la Nación con una excepcionalidad, es decir, con un número agravado, se llama,
de un número muy importante de los miembros del Congreso de la Nación. Cuando se produce el debate de la ley de la declaración de la reforma, inmediatamente surge esa ley de convocatoria a elecciones nacionales convencionales, pero con esa ley de declaración de la reforma se debe tratar, porque uno no puede votar la reforma como ciudadano y no puede salir la ley del Congreso como un cheque en blanco. La ley de declaración de la reforma va a declarar, y eso lo vamos a ver después con el núcleo de coincidencias básicas de la reforma 94, qué puntos de la Constitución Nacional se va a retocar. Debe ser claro, preciso, contundente. Una vez declarada esa ley de la necesidad de reforma con los puntos que van a ser lo que se va a debatir, se abre instancia a un proceso eleccionario en que se van a votar convencionales nacionales constituyentes en todo el país, para que vayan por el distrito de Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Buenos Aires, a esa gran convención nacional en la que se reúnen los votados. Y ahí comienzan a tratar técnicamente los puntos de la reforma. Entonces, por ejemplo, pongo un tema al azar, ¿no? Propiedad privada. Supongamos, todo un tema ahí. Alteración de ese principio, que es un principio pétreo, así que es muy discutido que pueda tocarse. Pero si se quisiera reformar eso, la Convención Nacional va a tratar, y los convencionales estarán a favor o en contra de la atenuación, o pueden rechazar la cuestión de seguir manteniendo el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional de propiedad privada. Y eso se trata en la Convención Nacional Constituyente, que tiene un tratamiento específico muy parecido como el funcionamiento de la ley en el Congreso. Se reúnen, tratan los temas, los distintos convencionales redactan cómo sería el artículo, cómo sería la modificación o no, o el rechazo, y luego eso se debe votar internamente y así se van construyendo los artículos que se van a reformar y luego se integran a la Constitución con una declaración, una votación en general, y a partir de ahí esa Constitución es retocada, reformada y luego jurada por los tres poderes del Estado y todos los poderes, la provincia, el presidente, el Congreso y el Poder Judicial. ¿Sí? Ok, Profe, perfecto. Sí. me pareció importante esto que pusiste en el Power de las premisas, digamos, de Alfonsín, y una de esas era nunca más deben haber civiles tocando las puertas de los cuarteles. Y pensaba, ¿no? Mientras vos explicabas sobre el tema, que hoy en día se toma con mucha liviandad esta frase, ¿no? De que vuelvan los milicos, y pienso que forma parte de la ignorancia, ¿no? Que tenemos bueno, de esto que también dijiste ayer, del tema de que los argentinos no podemos ir a los archivos, digamos, y tiene que ver con esto por una cuestión de que más allá de que podamos saber o no, forma parte de la ignorancia de aquellas personas que, digamos, pronuncian esta frase que es tan dolorosa para algunos y tan grave, ¿no? Porque verdaderamente fue un proceso por el cual muchos de nosotros que hoy estudiamos historia argentina y que hoy nos interesa, por ahí no nos podemos dimensionar de lo que se trató esta época, este proceso de reorganización y los golpes, ¿no? Eh, Qué bueno que está claro que fueron, además de militares, fueron cívicos y tuvieron mucho apoyo de la parte cívica, digamos, de la población en general. Eh, Qué grave, ¿no? Que hasta el día de hoy se siga escuchando esto bueno, que vuelvan los milicos, y con todo este tema de la votación, es como que de las votaciones, de las elecciones ahora presidenciales, es como que volvió a resurgir. Y bueno, llamo a los compañeros acá del Zoom para que reflexionemos sobre esto, ¿no? Que me pareció importante que se mencionó en la clase. Bueno, perfecto. Vamos entonces a dar por finalizada la clase de hoy
y nos reencontramos mañana a 19 horas y voy a ver si puedo reactualizar el sistema para poder que pueda funcionar la cámara, que se me empantanó, quedó ahí y no sé por qué, no la puedo recuperar. Bueno, muchísimas gracias. Estamos entonces mañana 19 horas. Una aclaración final, una aclaración final. Recuerden que este sábado debería haber habido clase presencial en el campus Corrientes. No lo va a haber ese día por una circunstancia especial, se va a dar vía Zoom. No, en cambio, el segundo sábado sí vamos a poder encontrarnos porque en el campo, ¿no? Por una cuestión administrativa me dijeron que vamos a dar la clase por Zoom, ¿no? Perfecto. Estamos entonces. Bueno, nos vemos próximo. Es porque se está desarrollando en ese salón donde tenemos que trabajar nosotros. Ese sábado va a haber un congreso de historia. Entonces creo que de historia en general. Y entonces no podemos desarrollar la actividad física presencial en el campus, pero sí lo vamos a hacer vía esta, ¿no? Vía Zoom. Bueno, hasta luego. Nos vemos mañana a 19 horas. Vale, Chao, vale, profe. profe, chao, Hasta chao. luego. Hasta luego.